Bien, bueno, vamos a dar inicio a la segunda mesa panel del webinar internacional Diálogos Actuales entre Derecho y Nuevas Tecnologías. Como dijimos en la primera mesa, nuevamente, en nombre del proyecto de interés institucional, Inteligencia Artificial ante la Justicia, queremos agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialmente al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja, a sus autoridades, el doctor Alegre, la doctora Scotti, perdón, y a todo el personal por su ayuda durante todo el proceso y armado del desarrollo de las jornadas. Agradecer también a las instituciones e institutos que auspician el evento, como el Departamento de Filosofía del Derecho, el Exploratorio de Nuevas Tecnologías, Educación y Derecho, el programa de posgraduación en Ciencias Criminales de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur y la Academia Brasileña de Derecho Constitucional. Comentarles que nos pueden seguir a través de Facebook, donde se está transmitiendo en vivo, en la dirección www.facebook.com/Gioja Derecho UBA, en donde pueden realizar todas las consultas, dudas y preguntas, de las cuales vamos a transmitir a las y los ponentes a lo largo de esta segunda mesa panel. Bien, la primer ponente es Silvia Ramos, con su ponencia que se titula Algoritmos que ayudan y algoritmos que dominan. Silvia Ramos es licenciada en Análisis de Sistemas, egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesora adjunta con dedicación exclusiva de esa casa de estudios, investigadora de la Universidad de Buenos Aires, integrante de proyectos interdisciplinarios con la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y consejera superior en el ILSE. Es autora de varios trabajos y colaboró con artículos en varios libros de su especialidad. Forma parte del proyecto Lectores para la Justicia de la Facultad de Derecho de la UBA. Silvia, te escucho. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias también al Instituto por esta invitación, a Gonzalo en particular por haber pensado en mí para darle una humilde visión a este tema de los algoritmos y de la inteligencia artificial. Y decidí, también en función de lo que estaba pasando en aquel momento, cuando Gonzalo me lo propuso en el mes de marzo, ya parece un poco lejano con todas estas contingencias que tenemos por la pandemia y por todo este tipo de cosas, propuse el tema de algoritmos que ayudan y algoritmos que dominan, y a lo largo de todos estos meses, como les vamos a contar, algunas otras cosas se agregaron para que la podamos charlar. Vamos a arrancar, si quiere, por la definición de algoritmo. Bueno, esta es una definición académica, donde decimos conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas. Este tema de no ambiguas es un tema muy importante, porque la ambigüedad cuando estamos trabajando con algoritmos es algo que no debiera tolerarse. Ordenadas y finitas, en el sentido de que no son infinitas, las podemos contar, que permite ese conjunto, entre otras cosas, solucionar un problema, realizar un cálculo, procesar datos y o llevar a cabo otras tareas o actividades. Con esta definición de instrucciones, podríamos decir, bueno, este algoritmo es parecido a un manual de instrucciones, eso que no solemos leer cada vez que nosotros compramos algún tipo de electrodoméstico o cada vez que tenemos que jugar algún juego. No sé si es un tema de la Argentina, pero nos resistimos a leer las instrucciones. Bueno, el algoritmo es un manual de instrucciones, pero los algoritmos de los cuales vamos a hablar hoy, estamos hablando hoy en este webinar, son algoritmos que tienen que ver con la inteligencia artificial. Es decir, son algoritmos que están bastante más elaborados que un manual de instrucciones. Por ejemplo, en su último libro, Fragmentar el futuro, el filósofo chino Yu Hui dice: el algoritmo es la exteriorización del pensamiento racional, que se complica en un proceso de desarrollo desde una lógica lineal hasta una lógica recursiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una lógica lineal, que sería la del manual de instrucciones: primero hago esto, luego hago esto, luego hago esto, y así terminó. Y hay una lógica recursiva donde el algoritmo se va alimentando de lo mismo que recibe, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen a cómo influyen los algoritmos en nuestra vida. Por ejemplo, tenemos el caso de Netflix. Todos sabemos que existe un algoritmo de Netflix que es el que nos recomienda determinadas películas.
Todos sabemos que existen distintas aplicaciones. Acá pusimos, por lo que estábamos comentando antes, la aplicación Cuidar, que es la aplicación que nos permite poner nuestros datos y hacer un monitoreo de las enfermedades que podemos llegar a tener en el caso del COVID. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, bueno, todos tenemos un montón de algoritmos que nos están en este momento facilitando la vida, y por ejemplo el algoritmo que nosotros podemos usar en nuestro teléfono inteligente, cada vez que escribimos algo en un mensaje de WhatsApp o en un mensaje de texto, hay un algoritmo que lo que hace es interpretar lo que nosotros estamos escribiendo y nos completa las palabras, ¿sí? Empezamos a escribir una palabra y nos da distintas opciones. ¿En base a qué? En base a lo que nosotros hemos escrito alguna otra vez desde ese mismo dispositivo. Entonces, predice en función de nuestra propia información. Y esa información está influyendo de vuelta en nuestra vida. Por eso habla Jung Hui de la recursividad o la realimentación. Yo alimento el algoritmo y al mismo tiempo el algoritmo me alimenta a mí, hace que mi comportamiento se modifique, ¿sí? Cuando nosotros seguimos a alguien en Facebook, nos sugiere otras personas a las cuales esa persona sigue o que son seguidas por esas personas y nos va armando como esa especie de círculo. A veces se habla de la burbuja de Facebook. ¿Por qué? Porque dice, seguimos a personas que coinciden con nuestro modo de pensar o con nuestro modo de ver y de esa manera nos vamos realimentando todos el mismo tipo de pensamiento. Esa es una de las cosas en las cuales los algoritmos nos pueden llegar a complicar o nos pueden llegar a dominar, que es otro de los temas. ¿Cómo nos ayudan? Bueno, sabemos, nos permiten encontrar una película, nos permiten enviar un mensaje, nos permiten estar comunicados, todo ese tipo de algoritmos que nos están permitiendo en este momento, por ejemplo, que ustedes nos estén viendo, que nosotros podamos estar dando este webinar cada uno desde nuestra casa o desde nuestro lugar de actividad. Esos también son algoritmos que nos están permitiendo a todos estar comunicados. ¿En qué momento esa ayuda se convierte en algo que nos empieza a molestar, que nos empieza a dominar? Bueno, de eso también vamos a hablar hoy. No olvidemos nunca que nosotros dejamos huellas en todo lo que hacemos. Hace algunos segundos yo les contaba el tema que todos vivimos respecto de el teléfono celular cada vez que escribimos una palabra. Bueno, ese tipo de cosas es una huella que nosotros dejamos. Cuando nosotros en nuestro perfil de Facebook o de cualquier otro tipo de red social o publicamos fotos en Instagram, estamos diciendo dónde estamos nosotros, a dónde vamos a ir, ¿sí? Cuál es nuestro pensamiento. Cuando publicamos algún tipo de paper, los que somos investigadores, los docentes, esos papers se suben a Google, alguno los puede seguir, los puede bajar, y todos si entramos en Google y ponemos nuestro nombre, vamos a ver cuánta información estamos dejando y cómo esa información en algún momento vuelve. Y eso tiene que ver con algo que está vinculado al derecho. Cuando nosotros dejamos una huella porque participamos de un concurso, entonces nos dicen para poder ganar el premio tenemos que dejar nuestros datos, por ejemplo, eso es algo que nosotros a veces hacemos y no tomamos conciencia de qué consecuencias nos puede traer. Nosotros le estamos dejando nuestros datos, un montón de datos personales, para poder ganar un concurso, por ejemplo, para tener la chance de ganar un concurso, y esos datos personales sabemos nosotros cómo se van a utilizar. Por eso, en la mayoría de las legislaciones se está trabajando con el derecho al olvido digital, el derecho a que nuestros datos, los datos que hemos ido dejando, como nuestra huella a medida que fuimos caminando en este mundo virtual, puedan ser eliminados a nuestro pedido, que no sean propiedad de Facebook o de la red social donde nosotros lo dejamos, o propiedad de Google, o propiedad de ninguna empresa porque son datos nuestros. Por ejemplo, los datos que dejamos para la aplicación Cuidar, como es una aplicación que tiene que ver con el Estado, son datos que maneja el Estado y el Estado se compromete a no utilizarlos fuera de lo que es justamente la aplicación que están proporcionando para poder mejorarnos y facilitarnos la vida. No ese es el caso de todos los lugares donde nosotros dejamos huella, donde nosotros dejamos datos. Porque las empresas nos muestran un disclaimer, a veces uno ni siquiera lo ve, dice, bueno, usted acepta las condiciones, haga clic, porque si no, no le vamos a publicar
su foto en Instagram, si no, no le vamos a abrir la cuenta de Gmail o la cuenta de Yahoo. Y uno lo aceptó, ¿sí? En algún momento le van a decir, usted aceptó esto. Todos hemos escuchado en los últimos tiempos los casos de alguna actriz o modelo, ¿sí? O algún personaje conocido que obtuvo el derecho de que se eliminaran determinadas publicaciones donde hacían referencia a determinadas cosas que habían pasado en su vida, a determinados momentos de su vida que no quería que fueran recordados. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el derecho al olvido digital, que está empezando en la mayoría de los países, pero todavía no está tan claro cómo se trabaja. Y esto lleva también a el futuro, ¿sí? ¿Cuáles son las aplicaciones en el futuro? Todos en este año 2020 hemos visto cómo cambió nuestra manera de trabajar, cómo cambió nuestra manera de enseñar a aquellos que somos docentes, cómo cambió nuestra manera de investigar y de relacionarnos con el resto del mundo. Bueno, justamente eso tiene que ver con el uso de la tecnología. ¿Y qué pasa con la tecnología? La tecnología ya empieza a aparecer desde el punto de vista de poder alargar la vida, de algunos millonarios de la parte de hardware y software que empiezan a plantear el hecho de implantar un chip en cada una de las personas. Bueno, eso lleva también a nuevas profesiones, como por ejemplo este tema de los auditores de algoritmos. Son una especie de auditor, pero no auditor contable, sino auditor de algoritmos, que sería el encargado de cuidar que los seres humanos sean los que manejen a los algoritmos y no que sea al revés. ¿Cuál es el problema? ¿Quién contrata a estos auditores de algoritmos? Porque si quienes contratan al auditor de algoritmos son las mismas empresas que en este momento están haciendo uso de nuestros datos, porque nosotros se los permitimos sin darnos cuenta de lo que estábamos haciendo muchas veces, entonces, ¿con quién va a estar alineado el auditor? ¿Con la empresa que lo contrata o con la gente que dio los datos, que proporcionó los datos? Eso también es un problema, ¿sí? Porque dentro de todos estos temas de inteligencia artificial, lo que deberíamos cuidar es que justamente los datos sean los que corresponden con lo que nosotros queremos utilizar y con lo que nosotros hicimos. Hay ejemplos inclusive en la justicia de software, como por ejemplo el software Prometea, que se está utilizando en varias jurisdicciones de nuestro país, que lo que hace es aplicar inteligencia artificial para predicción, asistencia y automatización de documentos públicos o de documentos de la administración pública. Asistencia y automatización, todos lo entendemos porque son muchos los software que nos permiten almacenar las distintas sentencias, almacenar los distintos escritos, catalogarlos, indexarlos, ponerlos a disposición. Ahora, cuando ya aparece la inteligencia artificial, además de controlar plazos, además de ver los requisitos formales, empieza esa especie de redacción automática, como la traducción automática que nosotros podemos utilizar de los tantos traductores gratuitos que hay en la web, y que bueno, en función de la información que se le está suministrando, cada vez traducen mejor, como decimos, bueno, como Gardel que cada día canta mejor, bueno, pareciera que cada vez traducen mejor. ¿Por qué? Porque van acumulando experiencia. Ese es el tema de la inteligencia artificial. Cuanto más datos le proporcionamos, cuanto más hace el algoritmo ese determinado trabajo, más se perfecciona. Ahora, eso indica que un algoritmo o un software como este que estamos ejemplificando va a reemplazar a el juez, que es el que tiene que dictar sentencia. No, la realidad es que no lo pueden reemplazar, ¿sí? Lo que está haciendo es asistiendo. Así como uno dice, bueno, si voy a elaborar una sentencia, me baso en un documento de un procesador de texto donde tengo una sentencia anterior que se refiere a un caso similar, entonces la adapto, ya tengo una parte procedimental redactada y lo completo con los nombres. Bueno, todo eso es algo que sabemos que se puede hacer y de hecho la mayoría de nosotros lo hace con la asistencia de esos procesadores de texto. Pero si ya hay un tema de predicción, tiene que haber una curaduría de esa predicción. Y la curaduría tiene que ser hecha por un humano, en este caso un juez, que pueda interpretar eso y que pueda decir, bueno,
estamos de acuerdo, esto sigue las normas, por supuesto que el software puede acudir mucho mejor a la jurisprudencia de lo que nosotros podríamos hacer mirando y releyendo y buscando a dónde hay una sentencia parecida o que sentó jurisprudencia respecto a este tema, pero tiene que haber una visión humana porque el software por sí solo no puede trabajar salvo con lo que le hayamos alimentado nosotros. Y acá empiezan algunos temas, ¿no? Cuando decimos, y los algoritmos en realidad nos ayudan o nos van direccionando, nos van dominando. Bueno, ahí empieza este concepto de tecnocapitalismo, que lo dice Erexaden, ¿sí? O de capitalismo electrónico informático, como dice Lins Ribeiro. ¿Qué es ese tipo de cosas? Bueno, son los procesos en los cuales la tecnología termina siendo la que genera el orden de cosas. ¿Sí? Nosotros decimos, bueno, el capitalismo es un orden de cosas, es una manera de organizarnos. Bueno, ¿qué pasa si la tecnología es la manera de organizarnos? Sería lógico que la tecnología fuera la manera de organizarlo, y a veces descansamos demasiado en ese tema. Descansamos demasiado en la tecnología y no nos damos cuenta de algunas cosas a las cuales la tecnología nos va, entre comillas, obligando, que nos va sugiriendo y que no es necesariamente lo que nosotros queríamos hacer o lo que nosotros pensábamos hacer. A veces eso nos ayuda porque decimos, qué bueno, a mí, por ejemplo, no se me ocurriría la manera de que nosotros nos podamos juntar y nos podamos ver si no es con la ayuda de esta tecnología que nosotros estamos utilizando. Ahora, sería distinto que hubiera un algoritmo que fuera tratando de interpretar lo que yo quiero decir y fuera señalando y direccionando aquellas cosas que yo trato de conversar hoy con ustedes o que trato de decirles a ustedes. Y acá está otro concepto, que es un concepto de Lins Ribeiro de economía de la carnada, y habla justamente de eso que decíamos, para poder ganar un premio, para poder tener una cuenta de correo, damos un montón de datos, y esa es la carnada. ¿Sí? La carnada es, si vos no me das todos estos datos, yo no te voy a crear tu perfil en Facebook. Si vos no me das todos estos datos, yo no te voy a dejar participar del concurso. Esa es la carnada. Y con esa carnada nosotros picamos, como los pececitos, y terminamos yendo atrás del hilo de todo eso. Es bastante poco común que nosotros nos cuestionemos cuando dejamos datos si está bien que nos pidan esos datos, si está bien que nosotros dejemos esos datos y no sabemos a quién se lo estamos dejando. Otro concepto también que tiene que ver con el estudio sociológico de todo esto, ¿no? Lo que se llama el dataísmo, la religión de los datos. Con el uso de inteligencia artificial, también con algoritmos predictivos, con machine learning, con lo que ahora llamamos ciencia de datos. ¿Qué pasa? Eso puede llegar a generar tensión con la libertad de información. Y entonces se empieza a transferir el poder, ¿sí?, a lo que se llama la mano invisible de los datos, así como decimos, bueno, la mano invisible del mercado que parece que lo organiza todo, que nosotros dejamos que el mercado sea el que organice. Bueno, en este momento estamos, en cierto modo, dejando que los datos nos organicen. Y lo que hablábamos al principio de seguir a una determinada persona, seguir a un determinado tema en Facebook o en algún otro tipo de red social, va armando como una burbuja. Entonces es así que la forma de pensar se va unificando, se va agrupando, vamos haciendo comparación. Entonces, así como Netflix nos dice, bueno, todos los que eligieron, la mayoría de los que eligieron la película que vos acabás de ver, después vieron tal película. Qué bueno, nos va comparando y nos va dando una ayuda. Ahora, ¿quién no ha entrado en Netflix con el perfil de algún familiar y dice, ¿por qué me sugiere esto? Claro, porque está pensando que vos sos tu sobrino, o sos tu papá, o sos alguien que eligió ese perfil. Y en algún momento algunos usuarios de Netflix dicen, pero yo quiero ver algo distinto. Y porque yo 2, 3 veces le dije que quería ver una película de acción, ahora no me sugiere otra película que no sea de acción. Claro, son los datos que nosotros le damos. El tema es, si esa persona dice, no, yo ya estoy podrido a ver películas de acción, me gustan, pero quiero ver si hay otra cosa, fantástico, entra y puede ver todo el catálogo y las busca. El peligro es decir, y
Si Netflix me dice que yo tengo que ver esta película, y claro, Netflix me conoce mejor de lo que me conozco yo misma, así que vamos a seguir, y la forma de pensar se convierte en algoritmo, se convierte en algo, recuerden la definición que dimos al principio, algo predecible, algo estructurado, algo finito, algo que no puede salir justamente de ese círculo. Ese es el tema del dataísmo, decir, el algoritmo sabe, Netflix sabe mejor que yo qué es lo que yo quiero ver o qué es lo que yo quiero hacer. Piensen que esto también se puede aplicar a otros términos como los autos autónomos, que uno dice quién toma la decisión de si el auto se tiene que detener, si el auto cuando ve un obstáculo lo tiene que atropellar o se tiene que detener, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Bueno, hay un algoritmo que está atrás de eso, pero ¿quién es el que toma la decisión? ¿La toma el algoritmo o la tomamos nosotros? Entonces, esto se puede convertir en cosas bastante complicadas. Acá en uno de los últimos escritos de García Ganclini, lo que habla es de ciudadanos reemplazados por algoritmos. Por supuesto lo hace como un llamado de atención, no es que hemos llegado en este momento, según mi opinión, al hecho de que los ciudadanos estén en este momento siendo reemplazados por los algoritmos, sino que hace un llamado de atención porque dice, o sea que el algoritmo no solo piensa y decide mejor que nosotros, sino que también tiene gustos. Bueno, esos gustos son los nuestros o son los que nosotros le dejamos ver al algoritmo. Si nosotros nos pensamos que somos eso que el algoritmo dice que somos, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque como dice García Canclini, va a decidir el algoritmo por nosotros, porque nosotros ya no podemos distinguir si es algo que lo decidimos nosotros o es algo que el algoritmo dice que nosotros queremos o que a nosotros nos va a interesar o nos va a importar. Acá yo quise traer un ejemplo que es de los últimos tiempos, es de hace pocas semanas, y tiene que ver con cuando le dejamos la decisión al algoritmo, en este caso, lo que pasó en el Reino Unido. Lo que pasó en el Reino Unido es que, bueno, ellos no están teniendo clases, ahora han vuelto a tener clases, pero cuando termina el periodo lectivo, aquellos estudiantes que terminan su enseñanza secundaria tienen que pasar a la universidad y se hace un examen de admisión donde los estudiantes tienen que, según la nota que se sacan, eso va a influir en que puedan postular a determinada universidad o no lo puedan hacer porque no llegan al percentil como para poder postular. ¿Qué pasó en el fin de ciclo lectivo que sucedió en mayo? Bueno, en junio se tenían que tomar los exámenes, por supuesto no se podían tomar, no había manera de hacerlo presencial. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dijo el organismo regulador es, vamos a tratar de reemplazar eso por un algoritmo que, basado en la historia del estudiante, basado en lo que los estudiantes, los profesores dicen de los estudiantes, pueda decir cuál es el puntaje que tendría que sacar el estudiante, ¿sí? Cuál es el puntaje que finalmente saca. El problema es cuáles son los datos y qué importancia le damos a los distintos datos, o sea, qué peso le damos a la opinión que los docentes tienen del estudiante, qué peso le damos a los resultados que tradicionalmente vinieron de esa escuela, porque también lo hicieron así, dijeron, bueno, hay determinadas escuelas donde tradicionalmente los estudiantes obtienen un mejor rendimiento en estas pruebas, entonces, ¿qué se hizo? A los estudiantes que provenían de esas escuelas se les puso como un peso adicional, decir, bueno, estos seguramente son buenos porque vienen de tal escuela, entonces vamos a ponderarles para arriba el puntaje. Y para ser justos, lo que hicieron fue tratar de que los resultados tuvieran una distribución estadística normal. No vamos a entrar dentro de los conceptos de probabilidad, pero claro, para que no se desviaran. Y eso, que puede parecer en los papeles que es muy justo y muy equitativo, justamente provocó muchos problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en principio no se cumplió el objetivo, que era facilitar a los estudiantes la transición a la universidad, sino que se le complicaba, y además porque aquellos estudiantes que eran de zonas un poco desfavorecidas y que tradicionalmente esos estudiantes no tenían en promedio un buen puntaje para acceder a la universidad, entonces el algoritmo los catalogó.
¿sí? Como pasa con los algoritmos que usan las compañías de seguro cada vez que sacamos un seguro del auto. Entonces dice, bueno, si ellos tienen en la estadística que la mayoría de las personas son, que tienen nuestra misma edad, etcétera, son personas que tienen propensión a chocar, entonces nos cataloga como con propensión a chocar. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos catalogados de esa manera. Entonces lo que sucedió, acá vemos las protestas, algunas imágenes de las protestas, la tapa de uno de los semanarios del Reino Unido, es que tuvieron que rever y darle más peso a lo que decían los docentes que a lo que decía el algoritmo. Entonces, le dejamos la decisión al algoritmo, pero ¿cómo se la dejamos? Entonces, justamente a raíz de este tema, quería contarles un poco algunos consejos que dicen los expertos de cómo implementar los algoritmos para no dejarle esa decisión. Lo primero es tener en claro cuál es el objetivo y pensar si es un objetivo correcto. Eso es algo que no pasó en el caso de las escuelas en el Reino Unido y que a veces no nos ponemos a pensar nosotros mismos. ¿Es correcto que yo deje todos estos datos simplemente para participar de un sorteo donde me puedo ganar, qué sé yo, una laptop, pero tengo que dejar todos estos datos? Evaluar los problemas estructurales que tenemos que solucionar. Porque el algoritmo lo que va a hacer es lo mismo que hacemos nosotros con todos nuestros problemas, pero más rápido. Entonces, si nosotros implantamos, como hicieron en el Reino Unido, un algoritmo en una estructura de desigualdad, el algoritmo va a profundizar la desigualdad, va a aumentar la desigualdad. Entonces, ¿qué hace? Aumentó todos los problemas que tradicionalmente había, que toda la gente se quejaba porque la educación no era la misma en todos los colegios y determinados colegios los estudiantes no podían acceder a la universidad o les resultaba difícil, pero ¿qué hizo? Los profundizó. Entonces aquellos estudiantes que venían de esos colegios quedaron sin posibilidad de entrar a la universidad. Por supuesto que después esto se tuvo que rever y anular esos resultados. Y por supuesto, procurar que la solución sea fácil de comprender para todos, ¿sí? En cada uno en su puesto, sencilla para implementar y muy importante, que permita un sistema de revisión y puesta en cuestión, que no sea una caja negra, que todos lo podamos en ese sentido ver. Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, quedamos a disposición para las preguntas. Silvia, bueno, muchas gracias por tu ponencia, la verdad que ha estado lleno de información y de ejemplos bastante claros. Te transmito la consulta que realiza Belén Cicuta. Dice, en el ejemplo de los autos o de cualquier otro que esté dirigido por un algoritmo, pregunta, ¿son autónomos o son autómatas? La autonomía supone crítica, duda y decisión entre opciones. Esa es la pregunta. Sí, son más que autómatas, digamos, porque autómata, si uno piensa en lo que puede llegar a ser autómata, puede llegar a ser hasta el aparato que utilizamos para poder rallar zanahoria en la cocina, ¿no? Pero en el caso del automóvil, la idea es que sea un auto autónomo, o sea, que justamente cuando haya que tomar una decisión que no está programada, porque no puede tener programado todo, nuestro robot de cocina, que es un autómata, tiene una cantidad de cosas limitadas que puede hacer y que las tiene programadas. Si yo le digo, bueno, el robot de cocina le digo, bueno, ahora tenés que hervir agua. No puede hervir agua, porque dice, no lo tengo dentro de mis funciones. Un auto autónomo debería poder tomar todas las decisiones que tienen que ver con una situación de calle. Entonces hay que entrenarlo, así como se entrenan máquinas para jugar al ajedrez o para jugar al Go, bueno, esos también son máquinas que son capaces de jugar por sí mismas. No es que buscan a ver cuál es la partida que se parece a la partida que me están proponiendo acá, y entonces hago la movida que se hizo en esa partida. No, son realmente autónomos, y ese es el problema. El problema es quién determina cuál es la decisión que tienen que tomar. Que se toma, la decisión que usualmente se toma cuando se atraviesa un perro, ¿qué es la decisión que usualmente hay que tomar? ¿Hay que atropellarlo o hay que frenar? ¿Sí? Y si uno tiene que ir hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿qué tiene que ir? ¿Siempre a la derecha, siempre a la izquierda? Ese es el tema. Hay una dimensión ética acá. Porque si es autónomo, ¿qué le estamos dando? Le estamos dando la posibilidad, la libertad de decisión como a un ser humano. Pero en un ser humano nosotros exigimos ética. Y en el algoritmo también tenemos que exigir ética, por supuesto. Está hecho por seres humanos. Muchas gracias, Silvia. No sé si alguien, bueno, en Facebook responden gracias por la respuesta. No sé si alguien de la mesa tiene alguna pregunta o consulta.
bien por realizarla por el chat o bien abrir y habilitar el micrófono. Comentarles, Silvia, a mí me quedan algunas cuestiones también que has indicado, si bien me parece que he tomado nota. A veces me parece, y corregime porque puedo decir cualquier barbaridad en estos términos, que hay una discusión como el huevo y la gallina, ¿no? O sea, si bien está la construcción de estos algoritmos, ¿quiénes los crean? Y bien decías ahí que está realizada por humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo se toma la decisión? Y hablaste puntualmente que necesitamos esta curaduría de la participación del juez, de la interpretación, porque el software por sí solo no puede trabajar, sino que tiene que tener una visión e una intervención humana, y eso también parece que habilita la idea de la responsabilidad, ¿no? No sé Seguro. si Sí, seguro, ahí seguro, seguro, sí, me sí. parece. Hay un tema de responsabilidad, o sea, primero hay una responsabilidad inicial en lo que es la programación, por eso yo decía, no tiene que ser una caja negra en el sentido de que yo no sé cómo es que saca los datos, porque si no, terminaría siendo como lo que hablaba Asimov en La máquina que ganó la guerra, ¿no? O sea, algo donde se alimenta con datos y de alguna manera les da una decisión, y qué era lo que pasaba en ese cuento, bueno, no, sería bueno que los que nos están escuchando, si les gusta ese tipo de literatura, lo leyeran, pero finalmente se termina descubriendo que aquellos que tenían que tomar decisión en base a lo que les decía Multivac, que era esa máquina, no habían tomado la decisión en lo que le decía Multivac, sino que decían, no, me parece que la máquina dice cualquier pavada. Entonces tiraban una moneda al aire y decían, si sale cara hago lo que dice la máquina, si sale seca hago lo que me parece a mí. Con lo cual la máquina no había ganado la guerra, ni la gente había ganado la guerra, bueno, era un auxiliar, ¿sí? Si nosotros estamos pensando que quien tome las decisiones tiene que ser el algoritmo, tendría que haber todo un marco de, como decimos, supervisión, ¿sí? Como hay supervisión para todas las decisiones que tomamos los humanos, no es que un juez da una sentencia y eso ya está, ya quedó así porque el juez la dijo, tampoco es así. Bueno, esa misma supervisión la tenemos que dar respecto de los algoritmos que ayudan en esas decisiones, aunque estén supervisados por un humano. También hay que ver qué hay adentro de esa caja negra. ¿Cómo llegó esa decisión? Como finalmente tuvieron que decir los de OPQUAL, que son el organismo regulador del Reino Unido, dijeron, y la verdad que nosotros utilizamos este algoritmo. Y cuando se empezó a analizar, dice, claro, muchachos, ustedes acá están dándole más importancia a la escuela de donde viene y a los resultados anteriores de chicos en esa escuela que a los resultados individuales de ese alumno que están evaluando y lo que dicen los profesores de ese alumno. ¿Cómo no les va a dar ese resultado? Pero porque se vio el algoritmo, porque con las protestas dijeron, digan de dónde sacaron eso, porque es cualquier cosa. Bueno, ahí es donde se puede saber cómo se toma la decisión. Bien, muchas gracias, Silvia, muy amable. Vamos a continuar con la siguiente ponencia de Fernando Beresniak y Paula Gullmann, que se denomina La ley y la tecnociencia, un tratamiento específico sobre la agresión humana en la justicia contemporánea. Fernando Beresniak es investigador del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Investigación Gino Germani. Es profesor asociado a cargo de Filosofía en la Universidad de Belgrano, se doctoró por la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, realizó la maestría en Ciencias Políticas por la IDAES de la UNSAM, es graduado del posgrado en Psicoanálisis y Ciencias Sociales por la Flaxo y abogado también por la UBA. Es autor del libro El Imperio Científico, Investigaciones Político-Espaciales, de Miño y Dávila Editores, de 2007. Paula Gullmann es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y maestranda en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, también de IDAES de la UNSAM. Es docente en la Facultad de Psicología de la UBA. Bien, nos escuchamos. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días para todos, para todas. También, como Silvia, quiero agradecer enormemente, y también en nombre de Paula, obviamente, al Instituto, a la Facultad de Derecho, bueno, y obviamente a vos, Gonzalo, por habernos invitado. La verdad es que, bueno, estuvo muy bien el armado, ahora que lo veo, porque sirve de base el enorme trabajo que acaba de hacer Silvia Ramos, nos va a servir de base para avanzar también en otras direcciones. Nosotros vamos a mantener esa posición crítica, un poco para compensar la tendencia
imperante en general. Vamos a continuar con esa posición crítica que manifestó Silvia, pero sobre todo quizás lo vamos a hacer un poco más radical porque suponemos una tendencia de la tecnociencia un poco más avasallante y entonces quizás hay ciertas dimensiones que, digamos, que estaría muy bien presentar o como límite, digamos, para el avance de la tecnociencia, pero que sospechamos que en ciertos casos no sería suficiente, ¿no? El avasallaje de la tecnociencia sería más poderoso. Pero bien, vamos entonces a comenzar con el trabajo. En la presente ponencia entonces nos vamos a servir de la obra de Sigmund Freud para pensar la dimensión de la agresión en el derecho, en la tecnociencia, y en ese específico y particular vínculo que se está tejiendo entre la primera, ¿no?, y la segunda, entre la agresión del derecho y la agresión de la tecnociencia. Quienes hayan leído la obra de ese autor podrán apreciar la importancia de la misma para el campo del derecho, sino para el orden civilizacional. En el pensamiento freudiano habita una preocupación similar a la que tiene todo jurista. ¿Cuáles son los modos de regular el malestar en la cultura? Desde los orígenes del derecho, que se sabe que el mismo debe tener un conocimiento de aquello que se propone regular. Así no tendrían sentido los derechos reales si no se tuviera noción alguna de las características de esos objetos. Y tampoco lo tendría la teoría de la responsabilidad si no se supiese o no se supusiese que hay algo en el ser humano llamado conciencia y o voluntad a la cual apelar. En este sentido, debe decirse que toda teoría sobre la psiquis humana es en cierto sentido material para el campo del derecho. E incluso quizás podría radicalizarse la postura y afirmar que toda teoría psíquica tiene implicancias jurídicas. La justicia está interpelada necesariamente por aquello que regula. Devuelvo así la palabra a mi compañera, la especialista en la dimensión cultural, jurídico-política y psíquica de la obra de Freud, para que detalle los lineamientos conceptuales necesarios para poder ofrecer luego algunas posibles problemáticas implícitas en el vínculo entre tecnociencia y derecho. Estimada Paula Sofía Bullman, es suyo el logos, la palabra. Gracias Fernando por la introducción. Bueno, continúo un poco con el trabajo que planteamos. Es en este sentido que comentaba Fernando que consideramos relevante atender la teoría de la psiquis elaborada por Freud, pero es en mayor medida cuando advertimos que la misma es diversa de muchas otras que acompañaron al ordenamiento jurídico-político a lo largo de la historia de Occidente. Este último estuvo vinculado a una concepción relativamente clásica del ser humano como animal pasional, pero en donde se podría apostar por la prevalencia de esta última característica. Pero en la teoría freudiana habrá una caracterización diversa de la psiquis, en donde existirán diversas formas de agresividad, incluyendo la razón. Para Freud, en los inicios de la constitución del ser humano, este estaría dominado tan solo por un conjunto de fuerzas o pulsiones. A estas las conceptualizará como dos fuerzas constitutivas, opuestas y complementarias, que conocemos como Eros y Tánatos. Eros será la pulsión de vida o de integración, con su consecuente búsqueda de satisfacción, y Tánatos remitirá a las pulsiones agresivas de destrucción. Diremos entonces que a diferencia de varias cosmovisiones, los seres humanos no tendrían una disposición intrínseca a socializar regulada o civilizadamente. Lo más cercano a la disposición para la interacción social se daría mediante el Eros, en función de la unión sexual, pero en realidad esto último sería con el fin de reproducir la especie y no directamente para socializar. Como veremos luego, la relación social, estrictamente hablando, recién podrá darse a través de una ley que será distinta a aquella a la cual usualmente referimos en el derecho. Debe aclararse que durante la exposición se hará explícita alusión a la doble dimensión de la ley, es decir, aquella externa, dispuesta por el derecho y la comunidad, y aquella otra interna, interiorizada en cada uno de los individuos en el devenir civilizatorio. La importancia de esta última para el orden jurídico-político puede localizarse en Tótem y Tabú, obra que Roberto Espósito no dudó en definir como uno de los más terribles textos de la filosofía política contemporánea. Allí Freud explicitará que no hay necesidad de amenazas de autoridad externa de castigo, cuando, cito, existe un reaseguro interno, una conciencia moral, y aclara, es que la violación de este conllevaría una desgracia insoportable. Aquella ley distinta a la del derecho será una vinculada a la conciencia moral.
Ella le indicará al individuo en determinadas ocasiones una sensación de ausencia, falta o culpa, pero sin indicar la razón de esto. Por ende, la constitución de la ley como conciencia moral en el ser humano, es decir, la ley introyectada, sin excepción, será causa de padecimiento. La ley introyectada será directamente una dimensión patológica en el ser humano. Con todo, debe aclararse que Freud no intentaba llamar a una liberación respecto de esa ley, puesto que consideraba que el ser humano no podría existir como tal fuera de la misma. Y como podrá notarse, Freud comparte la idea de que este tipo de problemas nos constituyen. Habrá que reflexionar en otra instancia hasta qué punto arrancarlos de raíz bien podría eliminar el problema y con este también a lo humano. Pero sigamos. La conciencia moral, como instancia superyoica, seguirá cumpliendo para el yo el papel del mundo exterior, aun cuando haya devenido una pieza del mundo interior. Así las inclinaciones y requerimientos del estado social en el que los individuos viven, junto con las disposiciones y tradiciones civilizacionales, adquieren su estatuto de ley introyectada a partir de su interiorización en la vida psíquica. Por otro lado, lejos de las concepciones tradicionales sobre el ser humano, el autor sostendrá que éste, una vez socializado, es decir, bajo el influjo de la ley introyectada, no tiene la felicidad como meta y ni siquiera como posibilidad. Dentro de su concepción, el ser humano es el ser que viene al mundo a experimentar el sufrimiento. En todo caso, el desafío residirá en trabajar la modalidad de esa vinculación con la ley y con el sufrimiento. Así, discutiendo implícitamente con andamiajes del pensamiento jurídico-político, como podría hacerlo en la temprana modernidad, ciertas lecturas de la teoría de Jean-Jacques Rousseau, Freud plantea que no existe una instancia amable en los orígenes del ser humano. Más bien, en sus primeros años lo que pesquisamos es, por un lado, la pulsión satisfaciéndose autoeróticamente, y por el otro, la pulsión de destrucción y agresión, manifestándose hacia afuera, es decir, hacia los otros. Por ende, al entrar en comunidad, se reformulará esta modalidad de satisfacción, ahora buscando su objeto en el afuera, pero también se reconfigurará la exteriorización de la agresividad para con nosotros, ahora cambiando su destino al sublimarse y dirigirse hacia fines altruistas y o comunitarios. Otra discusión que libra la teoría psíquica freudiana contra las bases del ordenamiento occidental es con aquella alegoría del carro alado, elaborada por Platón en el Fedro, una obra capital para el pensamiento freudiano. Allí Platón llamaba a que el jinete de la razón controle los apetitos y la irascibilidad y se transforme así en el soberano del individuo. Como puede notarse, en la teoría platónica la razón no solo es quien gobierna, sino que también constituye un elemento relativamente diferenciado de los otros que también habitarían así. Sin embargo, dentro de la teoría psíquica freudiana, el yo es más directamente el producto frágil de la tensión dinámica entre las demandas instintivas del ello, las demandas sociales del superyo y las procedentes de la realidad. Por ende, lejos de haber un soberano que decide y controle, la psiquis será el resultado de una negociación permanente entre todos sus elementos, los cuales estarán en constante conflicto. Sin el reconocimiento del conflicto, no hay yo, o ser humano posible. Al menos tal y como lo hemos conocido a lo largo de miles de años, es decir, la denominada historia de la humanidad. Pero también debe tenerse en cuenta que las dimensiones más esenciales de esa negociación permanecerán invisibles. Por ende, esta dinámica constitutiva de la psiquis estará fuera del alcance de la conciencia y difícilmente podría trabajarse sobre aquella. De esto se deduce que la psiquis, sino la razón, es decir, aquello que según la tradición estaría a cargo del ordenamiento jurídico-político, sería en realidad mayoritaria y paradójicamente gobernada, cito, por poderes ignotos ingobernables. Si bien ya se dijo, debe reforzarse la idea de que obviamente esto no quiere decir que entonces haya caos o azar, pues de hecho no lo hay. Tan solo se afirma que el gobierno está en otro lugar y quizás opere con otra lógica. Así es que Freud explora los cimientos mismos del ordenamiento jurídico-político, mostrando y abriendo secretos pasadizos hacia regiones parcialmente desconocidas por la tradición de la teoría jurídica, pero que sin embargo, como quizás luego se puede deducir, hay otras técnicas, como la tecnociencia, que ya parecen estar operando allí, pretendiendo regular de una forma radicalmente distinta lo que podría considerarse que fue, y consideramos deseable que lo siga siendo, tarea del derecho. Ahora sí, postuladas todas estas consideraciones freudianas, ya podríamos advertir tres dimensiones de la agresión alrededor del derecho que conviven en él o junto a él.
La primera sería la ley externa, que se da mediante la enunciación coercitiva sobre los individuos, o a través de la represión explícita de sus inclinaciones pulsionales, sean libidinosas o agresivas. Esta ley es lo que Freud denomina paso cultural decisivo, sin el cual no podríamos pensar en la conformación civilizatoria. De esta instancia se desprendería una segunda dimensión del vínculo entre la agresión y el derecho. Es que la ley también es posible y es en sí misma el depósito de aquellas fuerzas y renuncias pulsionales en pos de la posibilidad de un ordenamiento civilizatorio. Por ende, se podría entender al derecho como conformado por la suma de aquellas inclinaciones agresivas constitutivas de los seres humanos, las cuales se mantendrían vigentes, y esto es fundamental, pero ahora depositadas en la dinámica propia del derecho. Como tercera dimensión, deberíamos mencionar la instancia introyectada de la ley que, como conciencia moral, esto es, las inclinaciones, requerimientos, disposiciones y tradiciones de las civilizaciones en las que los seres humanos viven, todo ello devenido en ley interna, ejercerá actividades censoras, vigilantes y enjuiciadoras de las acciones y propósitos del yo. De esta forma, aquella ley introyectada le proporcionará al yo la misma severidad agresiva que, de no haberse constituido, se habría satisfecho de buena gana en otros individuos. Y aquí le devuelvo la palabra a Fernando. Bien, gracias Paula. Bueno, así como se dio cuenta de que la agresión es constitutiva del ser humano y del derecho, pesquisaremos ahora las especificidades de la agresión alrededor de la producción tecnocientífica, particularmente por sus implicancias en el terreno del derecho. Podríamos comenzar afirmando que las tradiciones filosóficas, y esto lo comparte obviamente el psicoanálisis, sostenía la dimensión estructural del ser humano a partir de los enigmas que para éste eran la sexualidad y la finitud, el límite y la muerte. Por otro lado, también cabe advertir que históricamente los desarrollos tecnocientíficos estuvieron apuntados a desplazar los límites del humano, perfeccionar lo imperfecto y hacer calculable lo azaroso. En esa dirección, la robótica, la inteligencia artificial, es la que más directamente parece haber llegado a poner en jaque esas dimensiones estructurantes del ser humano, como la finitud y la sexualidad. La robótica y la inteligencia artificial en este punto se manifiesta diametralmente opuesta al humano, esto es, inmortal y asexual. Claros ejemplos de ellos, por ejemplo, son los robots de inteligencia artificial, más social, digamos, que Sofía, que ha tenido ya su derecho a la ciudadanía en Arabia Saudita. ¿Sí? Tenemos un ciudadano en el mundo que es un robot de inteligencia artificial. Y también tenemos a Michihito Matsuda, que fue el candidato a una alcaldía de Tokio, que también es un robot de inteligencia artificial, ¿no? Pero hay claros ejemplos de la inmortalidad y la sexualidad, salvo un problema alrededor de la inmortalidad y la sexualidad. Pero bueno, más allá de los robots de inteligencia artificial, en definitiva lo que queremos trabajar es que estos intentos, que parecen tan solo querer desplazar los límites del humano, no pueden sino funcionar bajo la tendencia irrefrenable al fin de barrer las fuentes del malestar en la cultura, es decir, los enigmas de la muerte y la sexualidad. Y obviamente con esto, lo que allí se trae aparejado, como los límites y el azar y el error. Es aquí donde la utilización de la inteligencia artificial, por ejemplo en el derecho, comienza a ser tanto una posible solución para disminuir los límites, el azar y el error, pero también puede constituir, y creemos que constituye, un claro problema. Ahora bien, del mismo modo que podría decirse que Freud no pretendía anular a este tipo de problemas, sino establecer vínculos con ellos a partir de un permanente análisis de los mismos, podríamos sostener que los vínculos entre la tecnociencia y el derecho podrían proponerse una tarea similar y mantener vigente, aunque sea la pregunta por la presencia del específicamente humano. Pero también cabe preguntarse, y esto es lo que decía al inicio, hasta qué punto será eficaz, bajo la cosmovisión tecnocientífica imperante, la mera voluntad de querer mantener esa presencia. Es decir, de mantener también entonces el enigma, la finitud, la equivocidad. No debe olvidarse que la inteligencia artificial, ya no la mera robótica, no la robótica inteligencia artificial, sino la inteligencia artificial, no refleja tanto la voluntad de crear una fiel copia del humano, o del proceder del humano,
que lo ayude o lo libere de ciertas tareas, como más bien el intento de generar una dimensión perfecta del mismo, lo cual implica una idea de perfección del mismo, ¿no? Obviamente, lo cual implica representar un nuevo horizonte más allá de este. En ese sentido, incluso podría decirse que sin esa permanente reflexión sobre la peligrosidad de la potencia tecnocientífica, ese horizonte actuaría como fundamento de una nueva especie que o bien absorbería al humano, por ejemplo robotizándolo, o bien lo definiría por vía negativa, por ejemplo excluyéndolo. ¿Hasta qué punto esto ya ha sido logrado en ciertas áreas? Es una cuestión que dejamos a los oyentes para reflexionar. Como podrá notarse aquí en la tecnociencia, el destino de la pulsión agresiva, que es de la cual se habló con respecto al derecho, es siempre, el destino de la pulsión agresiva en la tecnociencia es siempre la dimensión natural, imperfecta, equívoca, limitada, sexuada y finita del ser humano. Y esto es un elemento clave de la cuestión. El ser humano tecnocientífico, es decir, aquel que, podríamos decirlo así, lleva adelante la tecnociencia, lucha contra una dimensión de sí mismo, pero para aniquilarla y o mutarla. Ya no se trata como era en Platón y Freud, como Platón y Freud sugerían, o incluso como la tradición jurídica también sugiere, todos ellos igual por vías diversas, de buscar equilibrios o armonías diversas para alojar el enigma, alojar el error, alojar el azar, alojar la equivocidad de la imperfección. Ahora el espíritu de la tecnociencia, que es el destino de su pulsión agresiva, intenta una aniquilación o una mutación de la parte estructural, enigmática, finita, azarosa y equívoca del ser humano. Ahora bien, para terminar conviene realizar una clara contraposición. En la civilización, al menos tal y como la hemos conocido, existirían, al menos vamos a esquematizarlo así, dos esferas de regulación. Por un lado, el derecho, entendido incluso freudianamente como la suma de las pulsiones agresivas en él depositadas, el cual tiene como fin, con violencia legítima, sofocar mediante la agresión la violencia bruta del individuo. Por otro lado, y de manera complementaria, a partir de la internalización de la ley, también freudianamente hablando, la pulsión agresiva vuelve a modo de conciencia moral en el individuo contra sí mismo. Por ende, tanto la ley externa jurídica como la ley introyectada, supongamos la conciencia moral, no actuarían directamente contra la especie humana, ¿sí?, en esa regulación, aun cuando en todo momento la estén poniendo en peligro. ¿Sí? Es diferente. Esta es la gran advertencia de Freud. El derecho, la conciencia moral, ponen todo el tiempo en peligro a la especie, pero nunca van directamente contra la misma. Es que en el derecho el ser humano acepta su finitud, su errancia y el azar que lo rodea, y por eso busca su regulación, la regulación, no la mutación. Distinto es el caso de la tecnociencia, en la cual, lejos de abrazar las características recién referidas, reniega de ellas pretendiendo suplirlas y por ende anularlas con mayores desarrollos tecnológicos. En la tecnociencia, como borramiento de la finitud, del error y del azar, la pulsión agresiva se despliega como destino de suplir y anular lo humano en cuanto a especie, barriendo con sus características esenciales. No parece posible una instancia intermedia. La tecnociencia no solo funciona como amenaza del humano, como era el caso del derecho, sino que su presencia y sobre todo su desarrollo implica necesariamente la suplencia, sino la anulación directa de la especie. Será necesario, es decir, será justicia, estar extremadamente atentos dónde y cómo se la coloca en el derecho. Son conocidos los argumentos totalmente comprensibles que sostienen que la tecnociencia viene a ayudar o aligerar la carga del trabajo o incluso de quitar del medio los límites, errores y azares propios del ser humano en el mundo jurídico. Pero es importante atender lo que Freud nos ha sugerido, que la eliminación de ese mundo equívoco también podría vedar la posibilidad de que los seres humanos se vinculen con aquel espacio del derecho en el que por milenios vienen depositando sus fuerzas pulsionales a cambio de un trozo, vamos a decirlo así, de seguridad, en principio proporcional a la renuncia. Pero sobre todo porque allí se estaría constituyendo su identidad, ¿sí? Y también allí se estaría conformando de esa forma al derecho, aunque sea, en ambos casos, erráticamente.
el espacio de la justicia, de lo necesario, de lo que no podría ser de otro modo, en este sentido, es también el único espacio para la posibilidad del humano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Paula. Bien, queda abierta a preguntas y consultas que se quieran realizar. Bien, ahí hay un comentario del doctor Ciro Caldani, a quien agradecemos sus aportes y su participación. Quisiera brevemente, perdón, porque justo estoy haciendo un par de unas lecturas. El doctor Ciro Caldani ha establecido en unos comentarios que en Rosario, el Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, trabajan en filosofía del derecho de alta tecnología, parece importante trasladar eso. Y por otro lado, Belén Cicuta hace dos preguntas. ¿Es la tecnociencia el triunfo de Tánatos? ¿Queda barrida con ella la pulsión de Eros? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, o en continuidad, perdón, dice, si eso es así, la justicia como armonía platónica, ¿en qué se convertiría? Quizá en asunción total de la ley externa. Traslado las preguntas y las copio también en el chat para que puedan manejarlas. Ahí se las dejo y le dejo abierto el micrófono para su respuesta. ¿Vas vos, Paula? ¿Sí? Bueno, no sé si era específica para Fernando, pero bueno, puedo empezar con la primera, con la de Tánatos. Es una buena pregunta, sobre todo porque por cómo podemos ver y cómo podemos simbolizar el triunfo o el fracaso de Tánatos o de Eros. Lo que a nosotros nos pareció un poco pensando en estas cuestiones es que en el avance de la tecnociencia hay una pulsión erótica. Digamos, en el desarrollo tecnocientífico, los seres humanos, hacia el progreso, depositan algo de pulsión erótica. Entonces, nosotros desde psicología, del psicoanálisis más bien, lo llamamos mezcla pulsional. Las mezclas de estas pulsiones están mezcladas y en tensión constante. ¿Qué sucede cuando nos quedamos sin una de ellas? Bueno, lo que Freud propone es básicamente el fin de la vida, el fin de la existencia humana. La existencia se da por esta mezcla pulsional. En ese sentido, si nosotros podríamos pensar en el triunfo de la desmezcla pulsional, si queremos. Nosotros pensamos a Tánatos como constitutivo de nuestra existencia. En este sentido, no sería el triunfo de Tánatos lo que, digamos, posibilita la aniquilación del humano, sino más bien la desmezcla pulsional. Tánatos está constantemente pulsando y haciendo de nuestra existencia algo posible. En ese sentido, me parece que sería más bien la desmezcla que el triunfo de una de las dos, si pensamos que Tánatos implica la regresión a un estado inorgánico, la regresión a un estado en donde no hay impulsos perturbadores. Estos impulsos perturbadores los podemos relacionar con esto que decíamos un poco de la equivocidad, de la finitud, del azar. Todos estos impulsos perturbadores son algo que, digamos, que Tánatos viene a querer hacer desaparecer. En ese sentido, lo podemos pensar como un triunfo de la desmezcla, con Tánatos, digamos, pulsando hacia una regresión al estado inorgánico. Queda barrida con ella la pulsión de Eros, y bueno, no sé, si pensamos en la aniquilación del humano, te diría que sí. Es decir, si pensamos en la finitud de la especie y el reemplazo por, digamos, la tecnociencia y el progreso y el desarrollo hacia lo eterno, hacia lo infinito, te diría que sí, que quedan barridas ambas pulsiones.
pero no quería dejar de mencionar que en el desarrollo tecnocientífico hay un Eros que está pulsando. Hay un Eros que es parte de ese desarrollo, hay un Eros que es el que junta a, digamos, las personas en la civilización en pos de un objetivo. Esto que decíamos de los fines altruistas y comunitarios del orden civilizacional, tiene que ver con una mezcla pulsional y sobre todo una predominancia de la pulsión erótica, la pulsión hacia la unión. Ahí es donde está Eros generando también parte del desarrollo tecnocientífico. Si querés, Fernando, seguís con la segunda pregunta. Bien, gracias, Paula. Sí, con respecto a la segunda, justamente, no es que la justicia como armonía platónica sería la asunción total de la ley externa, sino que tanto de distintas maneras, ¿no? En el derecho, en Freud como en Platón, digamos, en las tres cosmovisiones, podríamos decir, aun cuando lo hacen de formas distintas, en los tres casos se trata de una manera de gobernar, de generar armonías, con la equivocidad, los apetitos, la irascibilidad, como decía antes Paula, las perturbaciones. En ese sentido, no se trata de una asunción total de la ley externa, sino en todo caso de un intento, de una pelea, es decir, entender a lo humano como una lucha que no va a tener fin, que no tiene un destino de un triunfo determinado, ¿sí? Sino que es más bien una armonía que siempre se está constituyendo. Distinta sería la posición de la tecnociencia que no, bajo la cosmovisión que estamos tratando de analizar, en la tecnociencia el destino no es mantener esa lucha y ir configurándola todo el tiempo, sino es en última instancia la desaparición, digamos, de las perturbaciones. ¿Sí? En ese sentido, ahí sería no el triunfo, digamos, de la ley externa, sino directamente la ausencia de la necesidad, básicamente, de la regulación de la ley, ¿no? Eso sería Gonzalo. No sé si hay algo más. Bien, parece que son las preguntas que hay. Gracias por la magnífica respuesta, dice Belén Cicuta. Bueno, ahí está la respuesta. Vamos a continuar con la siguiente ponencia de Eduardo. La siguiente ponencia, en caso que quede tiempo y quieran realizar otras consultas, las podemos trasladar finalizada la última ponencia. Bien, es Eduardo Valdicera Carvalho Sales. Su título de ponencia es Tecnopolíticas de la Vigilancia, estrategias algorítmicas diseñadas para capturar nuestra atención y emociones y modular el comportamiento. Eduardo es doctorando en Ciencias Criminales de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, de Brasil, en cotutela con la Universidad de Sevilla, España, máster en Derecho, UNO Chapecó, Brasil, abogado. Eduardo, te escuchamos. Hola, inicialmente Gonzalo, quiero agradecerle la oportunidad de estar participando de un evento como este y de estar compartiendo ideas sobre este tema que trabajo en mi tesis doctoral. Estoy aprendiendo mucho con todos los que participan, entonces muchas gracias. Como mi acento ya me delata, soy brasileño. Pasé mitad de este año en España y por eso hablo un poco de español. Aún así me siento más cómodo presentándoles en mi idioma de casa. Así lo siento a todos que hablan castellano, pero lo presentaré en portugués, ¿vale? A necessidade que sentimos de nos manter conectados à internet por meio dos nossos telefones celulares, as nossas redes sociais, os nossos computadores, funciona com a mesma lógica da indústria da alimentação, onde ilusionistas do sabor e do odor utilizam-se de fórmulas milionárias para enganar o cérebro humano e nos fazer acreditar estar comendo ou cheirando algo muito diferente. São técnicas compartilhadas nos mais diversos âmbitos da nossa sociedade para sequestrar a nossa atenção pelo maior tempo possível. A tecnologia é importante para a sociedade, a gente sabe, mas não podemos deixar de tocar os nossos celulares. Estamos permanentemente conectados, olhando, tocando,
compartilhando dados e informações por meio de aplicativos, por meio de serviços gratuitos, confiantes de que o fluxo de informações que circula na internet constitui uma mão de via dupla, que o domínio permanece nas nossas mãos. Sobre esse fluxo visível da troca de conversas, a troca de informações pela internet, há um imenso sistema de rastreamento e categorização de dados que serve a estratégias de publicidade, de segurança e desenvolvimento de novos serviços e aplicativos. Evidentemente que não há comida grátis, não há relação desinteressada. O supermercado que oferece uma amostra grátis para provar determinado produto quer, em realidade, convencer-te a comprar. A oferta é um chamariz. No caso dos serviços da web, como o Gmail, Facebook, Instagram, a suposta gratuidade é apenas uma isca para o real interesse corporativo, a extração e a categorização dos dados pessoais para comercializá-los no mercado para os mais diversos fins, desde a publicidade até mesmo a vigilância. O comportamento cotidiano na internet está cada vez mais sujeito à coleta, ao registro e à classificação de informações. O Google coleta quantidades inimagináveis de informações acerca dos seus usuários para converter em recursos em potencial. Isso é, cada pessoa transforma-se em uma possível matéria-prima de uma máquina capaz de acumular e categorizar cada vez mais informações. O Google age dessa maneira porque o serviço de extração e categorização de dados tem um altíssimo potencial lucrativo. A intenção, portanto, não é melhorar as nossas vidas, mas obter a maior quantidade possível de informações sobre os usuários para, em seguida, comercializar tais dados ou oferecer serviços projetados de acordo com as preferências particulares das pessoas. Essas questões não devem ser novidades a vocês. Outras pessoas que já apresentaram hoje, tanto de manhã quanto à tarde, vêm falando exatamente isso. O debate público acerca desse tema tem se desenvolvido bastante nos últimos anos, com escândalos de vazamento de dados e o incremento da vigilância. A aprovação de normas de proteção de dados tem sido a maneira como diversos países decidiram resistir a essa lógica. Tanto a União Europeia quanto o Brasil, por exemplo, seguiram nesse caminho de criar leis de proteção de dados. Contudo, eu não acredito na eficácia desse tipo de abordagem pelo direito, porque não me parece ser uma maneira adequada para solucionar o problema da violação do direito à privacidade, pois a vigilância ela relaciona-se mais à racionalidade neoliberal que atravessa as nossas relações. Sem criarmos modos de resistência alheios à regulação, não encontraremos saídas viáveis. Até porque o Estado também é um dos agentes praticantes da vigilância e as suas garras estão cada vez mais afiadas e cada vez mais dedicadas a essa função de vigiar. É imprescindível localizar um modo de desativar esses mecanismos. Mas, para tanto, é preciso compreender o problema e para não aborrecer, não entediá-los muito, eu quero mencionar alguns exemplos para que vocês possam compreender. O Google não apenas controla 3 serviços mais usados no mundo, como o Gmail, o Android e o Chrome. A sua plataforma de buscas, que é o Google Search, tornou-se uma espécie de intermediário entre os usuários da internet e a própria rede, porque a maior parte dos usuários deixou de acessar os sites pelo seu endereço para buscá-lo pelo Google, que age agora como uma central telefônica que redireciona as buscas para os endereços correspondentes. Com a integração da barra de endereços dos navegadores com as ferramentas de buscas, praticamente todos os acessos em páginas web acabam sendo redirecionados pelo Google. Por isso, o Google Search tornou-se o endereço da web mais acessado no mundo. Esse extrativismo de dados faz uso da ansiedade humana para refinar as técnicas de vigilância. As notificações push dos sites e aplicativos para celular exercem um papel importante como uma técnica persuasiva para transformar o que pensamos e fazemos. Por quê?
Eles são construídos para criar hábitos, para encantar as mentes. Essas ferramentas, elas vêm ativadas por padrão para nos avisar de tudo, como quando chega um e-mail, quando chega uma mensagem, quando chega uma notícia, quando chega um comentário novo, um novo like, um convite de amizade, novos seguidores, aniversários, tudo que se possa imaginar. A nossa ansiedade é ativada e incrementada pela aparente urgência dos fatos. Somos impulsionados a tuitar primeiro, a comentar primeiro, a curtir primeiro. E a demora para visualizar ou responder uma mensagem no WhatsApp causa uma insuportável sensação de desconforto. Não se admite desconexão, não se admite demora. Essas notificações nos alertam constantemente que outras coisas estão acontecendo naquele instante em diversas partes do mundo. Isso aumenta a sensação de ansiedade e a incapacidade para processar tanta informação. Para nos mantermos agregados a essas plataformas, essas notificações adotam os ícones em tons vibrantes, em tons coloridos, que nos prometem recompensas imediatas e afagam a nossa curiosidade, como uma nova solicitação de amizade, uma nova curtida, uma nova mensagem. Não é difícil que essas recompensas sejam ativadas, operadas por bots que curtem e comentam posts e fotografias automaticamente. Com base no comportamento pretérito da pessoa, é possível prever o momento perfeito para que as notificações sejam incrementadas para obter maiores taxas de interação. Por exemplo, o pull to refresh, que é presente em alguns aplicativos como o Facebook e o Tinder, reproduz uma técnica das máquinas caça-níquel, para que, como um gatilho, nos presenteie de tempos em tempos com prêmios. Até porque os aplicativos poderiam mostrar novos conteúdos de maneira automática, sem ser necessário pressionar para atualizar. Muitos deles, inclusive, eram assim. Contudo, ao exigir que o usuário puxe a alavanca para ver o que tem de novo na linha do tempo, os aplicativos causam no usuário a sensação de que ele está no controle, que o dedo pode influir no resultado e que o prêmio está logo ali, depois do próximo clique. Além disso, os metadados sobre o comportamento do usuário são extraídos de maneira mais objetiva, já que desse modo pode-se aferir a quantidade de cliques e quais conteúdos houve maior ou menor interação. O scroll infinito também é um outro truque muito interessante para manter o usuário em transe, sempre conectado. As redes sociais têm adotado essas técnicas parecidas ao adotar a tela infinita, as quais mostram notícias, mensagens ou fotografias novas em um incessante loop de conteúdo apresentado sob medida. A barreira que existe é apenas a bateria do aparelho ou o cansaço do usuário. Quem agora, durante a pandemia, que não se vê simplesmente sequestrado na sua atenção, correndo pelo Instagram sem fim, com informações sempre novas e atualizadas. O sequestro dessa atenção é operado por técnicas que nos submetem a uma sensação de transe, onde o tempo aparentemente entra em suspensão. Não há passado nem futuro, apenas o presente sempre premente, imediato. Instaura-se uma histeria informativa permanente que combina notícias e notificações de Facebook, WhatsApp. Quando nos damos conta, perdemos várias e várias horas em frente à tela do computador ou do celular. Somos atingidos por uma espécie de paralisia hipnótica e quanto mais informação consumimos, mais vulneráveis e desorientados ficamos. Para gerar informação sobre a informação, é necessário processá-la com lógicas estatísticas. Fazendo uso desse tipo de algoritmo, é que o computador consegue identificar quantas vezes pressiono uma tecla, quais são os sites que eu mais acesso, ou em quais lugares da cidade eu estive, para em seguida moldar o seu funcionamento de acordo com as preferências. Não são comandos livres de qualquer intencionalidade. Pelo contrário, são comandos que objetivam perquirir a habitualidade, os modos de agir, as anterioridades, conforme a professora Silvia acabou de falar. Esse modus operandi não é voltado a assuntos de Estado, mas objetiva prever e modificar o comportamento para transformá-los em mercadoria. Isso é muito importante. À disposição de interesses estatais e corporativos, políticos ou não.
Para tanto, essa Big Tech faz uso de técnicas de poder neoliberais que exploram a liberdade individual, escamoteando a verdadeira intenção da tecnologia. O usuário fornece livremente os seus dados pessoais, na expectativa de receber gratuitamente serviços personalizados, serviços diferentes, serviços singulares, individuais. Os serviços aparentemente cumprem com a promessa, porque eles se amoldam a cada pessoa. Contudo, eles ocultam a relação econômica que os mantém. Qual é a relação econômica do Google? Se eu não pago nada pelo Google, mas eu dou meus dados para o Google. Isso é a publicidade e o condicionamento humano que promovem a exploração e a alienação dos dados pessoais. Essa técnica de poder pouco tem a ver com o regime jurídico e não pode, no meu entender, ser desativada por regulação ou por mais informações nos termos e condições dos serviços. É porque ela explora justamente o projeto de liberdade que se abriga no peito da pessoa neoliberal, desse ser humano neoliberal. A libertação dos grilhões do iluminismo converteu-se agora em uma nova forma de submissão muito mais eficiente e discernível. A coerção agora incide internamente como uma obrigação de desempenho, de sucesso, de eficiência. Esse sujeito do desempenho, ele acredita ser livre, enquanto se explora voluntariamente, sem que ninguém lhe obrigue a tanto. A gente acredita ser livre trabalhando 24/7. A gente acredita ser livre ininterruptamente usando o Instagram e entregando os nossos dados. O neoliberalismo cumpre com a promessa comunista de eliminar a exploração alheia da classe trabalhadora, mas transformando cada operário em servo e senhor de si e fazendo do interior psíquico de cada pessoa o palco da luta de classe. Talvez por isso sofremos tanto de patologias psíquicas como depressão, ansiedade e síndrome de esgotamento profissional. Quem fracassa não culpa a sociedade, não culpa o sistema, mas responsabiliza a si, envergonha-se, porque não há resistência possível, porque a agressão, o inconformismo dirige-se a cada um, dirige-se ao âmago de si. Quem diz isso é Byung-Chul Han. A supervisão por humanos para solucionar essa caixa preta, essa caixa negra dos algoritmos, é interessante para entender as respostas que nos dão. Agora, eu particularmente não acredito que o direito pode enfrentar essas questões pela regulação, ou pelo menos solucionar eficientemente, porque o funcionamento da racionalidade estudada desconsidera fronteiras nacionais, desconsidera regimes jurídicos ou a eventual manifestação de vontade do usuário. Isso é, os compartilhamentos dos dados e a ocultação da lógica de funcionamento é requisito para o funcionamento do sistema. Ou seja, vamos dizer que eu estou no Brasil hoje, estou participando de um evento com vocês na Argentina. Pouco importa o que diz a legislação brasileira sobre compartilhamento de dados, porque se o sistema que a gente está utilizando exigisse se eu discordasse da política de dados do sistema, eu simplesmente não poderia participar do evento de vocês. Então, pouco importa a regulação brasileira nesse tipo de sistema, porque eu, supostamente livre, eu acabo aceitando, porque eu sou forçado a aceitar. Ou alguém de vocês já leu os termos e condições do Zoom? Possivelmente não. Bueno, y así, ahora en castellano termino diciéndoles que estas son mis reflexiones muy preliminares y sobre todo críticas a la idea de que la ley arreglará todo. Lo presento como una forma de provocar el debate y lejos de creer que soy el dueño de la verdad, pero es eso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo. Con gusto, bueno, después cuando salga publicado leeremos el doctorado y la tesis para ver la producción en relación a lo que trataste. No dejo de resaltar, perdón, los vínculos que se han dado entre las tres conferencias, ¿no? Esto de los algoritmos, Freud, depresión, ansiedad, me parece que puede establecerse una conversación interesante. No sé si
si quiere, Silvia ha indicado ahí unas cuestiones, no sé si quiere, Silvia, querés intervenir sin ningún problema. No, justamente les había puesto en el mensaje que me llamaba mucho la atención, coincidía con lo que planteaba Eduardo, porque ese concepto que él nos estaba dando de la resistencia, hasta qué punto nosotros podemos establecer una resistencia, y sobre todo lo que él decía, no tenemos que estar descansando en que la ley va a ser finalmente la que va a solucionar este problema de, como él mencionaba muy bien, de Google que se apodera de nuestros datos, otras empresas se apoderan de nuestros datos. Me parece que coincido con él en ese concepto, me parece que es muy interesante como llamada de atención para todos los que estamos involucrados con algoritmos. Muchas gracias, Silvia. Quisiera trasladar, bueno, Eduardo, ahí he copiado en el chat una consulta que han realizado. Dice, este modo de ser impulsado por la tecnociencia impacta también sobre nuestra capacidad de frustración, somos más vulnerables y sin tiempo para la reflexión. ¿Es posible una vuelta atrás de este estado actual a que nos ha llevado la tecnociencia sin ser violencia? Obrigada, Belén Cicuta. Eduardo, simplemente antes de darte la palabra, también Matías Massiti ha realizado una consulta a la intervención anterior de Fernando y de Paula, que posterior a la respuesta de Eduardo la vamos a leer y la van a responder bien. Eduardo, te escuchamos. No sé si se me hizo un lío, pero es tu lugar. Yo no creo en una vuelta atrás, no creo. Creo que yo soy un poco frustrado en esto porque no veo salida, ¿saben? Y mi objetivo de la tesis es justamente eso. No terminé la tesis, el objetivo es encontrar algo que me apunte una salida y actualmente mi idea es que la criptación de datos sea la manera de resistir, de tener sistemas que restringen el compartimiento de datos. Pero no sé, me parece que es cada vez más difícil que esto sea aplicable, ¿sabe? Entonces, soy un poco, creo que la resistencia por la criptografía, pero tampoco sé si puede ser una alternativa viable. Muchas gracias, Eduardo. Bien, ha quedado una consulta anterior de Matías Massiti que decía, bien, ¿podrían integrar sintéticamente las ideas de Freud con las neurociencias sobre cómo el diseño algorítmico es usado como método para influir en la emoción, para la toma de decisiones en el pensamiento rápido, que influye en nuestro sistema político y jurídico? Bien, ahí va la pregunta para Fernando y Paula, y después si tanto Silvia como Eduardo quieren tomar la palabra, también bienvenido sea. Dale, muchas gracias. Bueno, en principio que es difícil sintetizar las ideas de Freud. Dicho esto, me parece interesante la contraposición con las neurociencias, un poco también pensando en la exposición que fue muy clara, la de Silvia Ramos, acerca de algoritmos que ayudan y otros que dominan. Me parece que la unidad de análisis de las problemáticas en las neurociencias se ha visto infinitamente reducida a la neurona, en donde se ha encontrado una ilusión de tranquilidad y ilusión de cientificidad para poder pensar las problemáticas concernientes a absolutamente todo. Y si lo pensamos en relación a influir en las emociones a la toma de decisiones, me dio un poco recién la pregunta, algo que viene a decir Freud, y no es el único que lo retomará en su momento, pero algo que viene a dejar muy en claro Freud es que nosotros somos vividos por poderes ignotos ingobernables. ¿Qué significa esto? Que no somos dueños de nuestra conciencia, de nuestra voluntad y de nuestras decisiones. Y que cualquier ilusión de
manejo sobre la conciencia, nuestra voluntad y decisiones, es fantasmática, podríamos decir. Es un velo que nosotros pondríamos porque, como decíamos un poco en el trabajo, nuestro yo se presenta frágil y producto de tensiones entre distintas instancias psíquicas. Y cualquier otra ilusión es fútil y nos servirá para quizás velar un poco esto de los límites, esto de nuestro límite, un poco también coincidiendo con lo que decía Eduardo, hay algo que no podemos hacer y en ese límite ahí es donde hay que resistir. Hay algo que me parece a mí que tiene que ver con el límite del derecho frente a la algoritmización de nuestra vida y de nuestro manejo de las emociones, en donde vamos a tener que encontrarnos con el límite y por ende con lo propio del humano, con lo que nos encontramos constantemente, y bueno, esa es quizás un poco la apuesta o la empatización frustrada con respecto a este problema. Quizás Fernando pueda decir algo en relación a cómo influye en nuestro sistema político y jurídico contemporáneo. Gracias, Paula. Y gracias a los que estuvieron preguntando. A mí la cuestión que me parece determinante, creo que es un poco una coincidencia, es una fatal coincidencia, ¿no? La cuestión de cuáles son las posibilidades que tiene de resistir, digamos, cierto modelo frente al avance de la tecnociencia. Ahí creo que, bueno, no sé si de Pablo, creo que coincidimos a partir de las veces que hemos hablado al respecto, coincidiríamos con Eduardo, ¿no? Cierta duda respecto del límite que podría establecer la ley para frenar ciertas cuestiones. Es por eso que, más que nada, nos estamos preguntando ya por formas por tratar de poner límites, digamos, a los avances de la tecnociencia en ciertos registros, y no tanto por cierta concepción que a veces se tiene respecto de la posibilidad de integrar la tecnociencia a todos los aspectos de nuestra vida, a todas las áreas, sean cuales sean, presuponiendo que una especie de omnipotencia del ser humano, no sé si omnipotencia o una potencia quizás exacerbada o exagerada, porque podemos incorporar a la tecnociencia a todas las dimensiones de nuestra vida, porque nosotros tendríamos en última instancia la posibilidad de regular eso. ¿Sí? Y en todo caso, el problema está en que no queremos o todavía no sabemos cómo o deseamos otra cosa. Y me parece que es importante, y es parte del análisis que hacíamos freudianamente de la tecnociencia, también quizás comprender una dimensión de la tecnociencia que es su carácter ineludible. Es decir, una vez que hay ciertas dimensiones que ingresan a ciertas áreas, y que tienen no sé exactamente una intención, ¿no? Pero es un dinamismo que tiene una cierta finalidad. Y entonces me parece que es importante preguntarse por eso, obviamente con todas las consideraciones positivas que también se tienen sobre la tecnociencia, está clarísima, ¿no? Justamente el espíritu crítico que tenemos es porque las dimensiones favorables de la tecnociencia son más bien bastante conocidas, o algunas de ellas quizás todavía no tanto, pero nos preocupa sobre todo la otra dimensión. Y con respecto exactamente a la dimensión jurídico-política, me parece que podríamos hablar casi de una crisis civilizacional si pensamos de los primeros códigos de la humanidad, digamos, o por lo menos de los que hemos tenido registro hasta la fecha. Hay una especie de propuesta del derecho que de ninguna manera intentó nunca como erradicar, digamos, esa dimensión enigmática, esa dimensión equívoca del humano, y que hay propuestas de fusión que no es solo en el campo de la utilización de la tecnociencia dentro del ámbito jurídico, supongamos en el Poder Judicial, como muy bien decía Silvia respecto de
Prometea o Compass en Estados Unidos, sino también formas de regulación, ¿no? Todo lo que se ha conocido como la biopolítica, ¿sí? Una biopolítica que también está avanzando. Entonces, en ese sentido, sí, las problemáticas respecto de la tecnociencia y su capacidad para influir en las emociones o influir en las decisiones, no, bueno, se ha visto con las elecciones, con varias elecciones, digamos, presidenciales en varios lugares del mundo, pero también se está viendo a nivel comercial y se sabe, digamos, directamente por el enorme financiamiento que tienen ciertas empresas, departamentos con presupuestos millonarios a niveles, digamos, que uno no se podría imaginar, destinados a departamentos pensados en neurociencias, en psicología, serían más las ciencias de la psicología, destinados a poder, a cómo influir digamos, en los usuarios. Y esto me parece que es determinante, ¿sí? Creo que cuando uno pone las posibilidades del derecho, las posibilidades de cada uno de nosotros, incluso comunitariamente, de resistir frente a ciertos avances que uno tiene sobre la propia subjetividad, e incluso sobre cierto comportamiento que después va a estar regulado por la ley, me parece que hay un punto donde uno debe dudar de la propia capacidad de ponerle un freno a lo que pueden ciertos departamentos de neurociencias o de las ciencias de la psicología que tienen presupuestos realmente, bueno, sin límite, obviamente, o bueno, millonarios, para poder modelar las conductas de todos nosotros. Entonces, son conductas que van a estar siendo reguladas. Esa está un poco la preocupación general. Hay una especie de crisis civilizacional de la cual nos gustaría que cada vez la atendamos más. ¿Sí? Es un poco eso, simplemente. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias por sus respuestas, sus intervenciones. Bien, la mesa tiene unos 20 minutos todavía más de extensión. No nos sintamos obligados y obligadas a decir y comentar, pero sin embargo, si alguien quiere tomar la palabra con todo gusto. Bueno, no han habido tampoco más consultas, sino agradecimientos a sus respuestas en Facebook. No sé si alguien quiere indicar, decir algo. Si no hay ningún tipo de comentarios o algo, bien, bueno, en primer lugar agradecerles, perdón, agradecerles a Silvia, a Paula, a Fernando, a Eduardo, por supuesto también al Instituto Gioja, por sus ponencias, por sus comentarios, por el intercambio que se han encontrado, me parece, en algunos temas en común, y ha sido muy valioso y muy fructífero. Los invitamos y las invitamos a continuar la discusión, el diálogo, el intercambio por Facebook. Si ingresan ahí van a ver que hay varias preguntas, consultas, y también quienes quieran solicitar intercambio de PowerPoint o contactos con los y las ponentes, bien, se continúa por ahí. Agradecemos no solo también la presencia de los ponentes, sino también de los asistentes que han participado con sus preguntas. Los y las invitamos a continuar con el webinario internacional, la mesa panel número 3, que se va a realizar a las 15 horas. Bien, sin más, nuevamente gracias y estamos en contacto.